Hola, hola amigos y amigas de País Lobo, Radio Mía, Radio La Mega, Despierta FM y Radio Viva. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast, día lunes, lunes de CADE. Alicia Vesperina, ¿cómo estás tú? Hola, Rocío. Nada de lunes de Cadena hoy día. El día después se llama este programa, Rocío. El día después del plebiscito, que debo decir, por fin llegó el día que yo tanto estaba esperando, el 18 de diciembre. Pero creo decir que la gran ganadora para mí fueron las encuestas nacionales, porque efectivamente sí arrojaron el resultado y le ganaron a las internacionales, que eran dos Atlas y Partner que daban como ganador al a favor. ¿No crees tú, Ali? Sí, sí, no digamos que estuvo peleado, porque 10 puntos de diferencia igual era una No, no, gran diferencia. Así que yo creo que las encuestadoras van a tener que explicar su metodología y ver por qué le erraron tanto. bueno, sin lugar a dudas van a tener que ir a ver su metodología, pero las de acá, la tendencia siguió marcando nuevamente, fueron capaces de identificar quién iba a ser el ganador. No vi si cuántos era la última diferencia, pero siempre se mantuvo así, con harta diferencia. Tengo el escrutinio final que está en A el ver, a ver, a ver. CERVEL, el 99,97% de las mesas escrutadas, ¿Ya? 39.716 de 39.728, por lo tanto ya unas poquitas, y el total de votos, total, un poquito más de 13 millones, Rocío, de los cuales 12.300.000 manifestaron opción, ¿verdad? Esto sacando los nulos y blancos, ¿no es cierto? Entonces, a favor poquito más de 5.470.000 y en contra 6.890 y tantos mil. Esa es la diferencia, Ya, ¿y harta los diferencia. nulos y blancos qué porcentaje tuvieron al final? Porque esa era otra pregunta. Al ser voto obligatorio, habían algunos que decían que iba a haber como un 30% de voto nulo y blanco. Y según el gurú Pepe Out decía, no, Nes, aquí va a ser bastante poco porque las elecciones binarias se espera que haya poco nulo y blanco. ¿Fue así? ¿Qué pasó, Ali? Yo encuentro que hubo poco, porque nulos 480.000, que representan un poco menos del 4%, y blancos 169.000, un poquito más del 1%. O sea, Ahora, un si tú 5. vas en la fila, claro, un 5%, estás ahí para después ir así como que no, no vale mi voto, yo creo que era raro pensar que iba a haber tanto voto nulo o blanco, ¿eh? Es Pero que bueno. la anterior hubo cerca del 20, po. Pero eso era porque era habían muchas opciones. Entonces, frente a muchas opciones, hay harto voto nulo también porque no sabes cuál decir. Pero acá en esta opción binaria, según Pepe Out decía, no, van a haber poquito y anduvo bien. Le achuntó también a Pepe Out quién iba a ganar. También ahí. Bien, bien el barómetro de Pepe Out, debo decir, ¿eh? Pepeado descorchando champaña, yo creo que de los pocos que se le Llegó viró. ganador. Claro, porque cuando tú vas de gurú por la vida, en el fondo, estas son tus pruebas. Pues aquí viene la prueba de fuego de todos los que están prediciendo datos. Así, yo debo decir que tengo que votar mi brújula porque yo no pensé, incluso yo le estaba creyendo a la encuesta de que podía ganar incluso la favor, pero así que yo no voy a hacer ninguna Tira la predicción. brújula a la basura, no, yo. Sí. Yo creía que iba a ganar el en contra. En algún minuto pensé que se podría haber producido una atocha, un efecto atocha, pero me cabían las dudas de si eso iba a permear tanto o no. Pero ya el día domingo yo creía que iba a ganar el en contra por cómo se estaban dando, el poco entusiasmo que había, que las mesas se demoraron mucho en llegar, la tendencia decía que había menos gente que iba a votar. em, yo creía que iba a andar por ahí, le creía a Pepe Out también. Le creo ahí, le sigo al gurú Pepe Out. Y modos, una gran participación, ¿ah? Porque casi el 85% de participación en el plebiscito anterior fue un 86%. Y yo encuentro que, bueno, obviamente el voto obligatorio te hace ir a la urna, pero yo pensé que el efecto de que, por lo menos yo no conozco a nadie que le hayan pasado una multa por no ir a votar en la anterior. Yo dije, quizás este obligatorio, pero sin multa iba a disuadir a muchas personas, justamente por el cansancio, por el aburrimiento de este proceso, pero no, la gente fue a votar. Pero yo entiendo que las multas sí se cursaron, en algunas se demoraron un poco más, pero efectivamente se cursaron esas multas, Ali. ¿No conoces porque no conoces a nadie que no haya ido a votar o no se haya excusado? ¿O por qué no? No sé, pero los números Pero por lo menos conoces dicen gente que que aquí no haya ido a votar y que no le haya llegado la multa. ¿Eso? que hay, o sea, hubo 2 millones de personas que no fueron a votar en la elección pasada. 2 millones. Yo digo, ¿cómo no voy a conocer a alguien de los 2 millones? Y no, no Ya, pero conozco a nadie. ninguno te dijo así como yo no fui a votar y no me llegó ninguna multa.
No, tampoco es eso, no, Ok, es verdad. ya, porque yo me acuerdo haber conversado, hicimos un programa con Juan Carlos Claret, donde él me decía que estaban colapsados en el sistema, o sea que para no colapsarse, mandaron a todos nomás en su minuto las multas y que estaban llegando dentro del juzgado de policía local. Así que él me decía que esas multas efectivamente habían salido. Y yo Bueno, creo que pero lo como podemos sea, ver reflejado porque hubo más gente que efectivamente se fue a excusar respecto al proceso anterior. O sea, no había cola para ir a votar y había una cola enorme para ir a excusarse. Más de 4 veces más excusas que que en los procesos anteriores, ¿no? Así que yo y creo ya, que pero sí, en la gente Osorno le llegaron las para multas. votar había 370 mesas, entonces quizás para excusarse si hay una o dos, claro, es obvio que se atocha ahí. Sí. Puede ser, pero por lo que vemos, el porcentaje de gente que fue a votar fue bastante alto. Eso es bueno. Ojalá que cada vez vayamos conociendo más por qué estamos votando y seamos parte, porque yo creo que igual todos tenemos la responsabilidad de este proceso, por aquellos que dejamos que siempre sean los mismos que toman las decisiones y ahora tenemos que empezar a hacernos cargo. Pero lo que por fin es 18, Alicia, es que yo digo, ya, vamos a dejar de hablar de este tema constitucional y vamos a hablar de las cosas que importan. Pero antes de eso, antes de que nos vayamos, ¿escuchaste tú discursos el día de ayer? Por encimita, debo decir que no estaba lápiz y papel anotando como para poder comentar, quería ver el tono y me da la impresión, Rocío, que el tono no fue de descorchar champaña en ninguna parte. No Sí, hubo celebraciones en la Plaza Italia, no hubo caravanas de bocinazo, era más bien casi como, como una tensa calma, como que, como dices tú, todo pasó y lo que importa es lo que va a empezar a pasar de ahora en adelante, creo yo. sí, yo sentí alivio, debo decir, después de esta elección. Como que yo iba por el a favor, pero igual que con el alivio de que ya, esto se acabó, quizá, por lo menos por 2 años. A mí me gustó el discurso de Boric, ¿eh? A pesar de que es como cuando esta vez no te voy a volver a pegar, como más o menos eso siento, pero quiero creerle cuando dice con humildad y sin arrogancia. Tenemos que ver este triunfo y yo ahí como que ok, vamos, por favor. Tengo la esperanza, soy una mujer que tiene esperanza de que sigamos avanzando y de que ahora por fin nos vayamos al tema de seguridad, por favor. Que a pesar de que ayer la noticia era el plebiscito, vimos balas, vimos un policía, un carabinero de civil baleado, después otros más en la noche, el día anterior que entraron a la tienda de Mac en el Portal Ñuñoa, es como ya, po, por favor, todos enfocados para allá, basta, ¿o no? Yo tengo menos esperanza que tú, Rocío, porque sabéis que después de esta elección todo el mundo empezó a hablar de que ya, ahora se necesita diálogo, ahora nos vamos a poner a trabajar en los problemas. Esa era la frase, es verdad, esos eran los discursos de todas las autoridades. Pero me puse a ver un programa en la noche, creo que era en televisión, en donde había un panel de conversación justamente para analizar esto. Entonces les pedían al inicio a cada uno de los 6 participantes que digan como con qué palabras resumirían lo que hay que hacer de ahora en adelante. Entonces todas las palabras fueron de orden de responsabilidad, diálogo, encuentro, entendimiento. Bien, dije yo, cambió el eje de la conversación. Bueno, me quedé a ver el programa. Rocío, no te miento, no habían pasado 5 minutos y ya se estaban agarrando. Es que contigo no se puede conversar, es que lo que tú me dijiste la otra vez, pero es que cómo es posible. Estaba la autora Carmona, Ruth Hurtado, estaba la Pepa Hoffman, estaba Paulina Bodanovich. Entonces eran como líderes. Entonces yo digo, ¿sabes qué? A estas personas se los come el cableado interno que tienen. O sea, llevan tantos años peleando, llevan tantos años fraccionando la conversación política, que es imposible que estas personas, a pesar de que saben que tienen que encontrarse en el medio, se encuentren. No lo van a hacer. Yo creo que hay que jubilarlos a todos, con todo respeto y cariño, pero creo que tuvieron su oportunidad y ahora necesitamos otro perfil de personas. Personas que entiendan que el problema es lo que hay que resolver. No se trata de las historias de ellos, no se trata de cuál grita más, cuál grita menos, cuál arrastra más, cuál arrastra menos. No, se trata del problema. Y eso es lo que yo veo, Rocío, con menos esperanza que tú. Si seguimos con la misma persona, no lo vamos a resolver. Ya, es que está bien. Yo creo en el discurso inicial, pero efectivamente esto es un tema de voluntad de las personas, finalmente, que quieran hacer alguna modificación, porque lo que aquí quedó claro es, y escuchaba también varios
de los análisis posteriores que decían, bueno, aquí los políticos dijeron que era el problema del juego, y yo lo he repetido varias veces, o sea, yo creo que nuestro sistema político efectivamente está en una crisis, pero todo se resume a la voluntad de los jugadores, porque si los jugadores no tienen voluntad de llegar a A, B, C o Z, no vamos a llegar a ninguna parte independiente del sistema que tú tengas. Entonces puedes tener una dictadura, pero si la voluntad del dictador es efectivamente hacer mejoras y avanzar y no quedarse pegado después, cosa rara de un dictador, pero puede ser. Aquí en Chile lo tuvimos. Tuvimos un dictador que tuvo la voluntad finalmente de bajar y entregar el poder. Entonces depende siempre de los jugadores. Y actualmente ya no hay excusa. Si es que estos jugadores creen que las reglas del juego todavía es necesario modificarlas, entonces vayan y modifíquenlas, porque igual lo pueden hacer en el Congreso, pero dedíquense a llegar a esos acuerdos y dejen de echarle la culpa a otros. Ahora, tenemos elecciones a la vuelta de la esquina, Ali, porque el próximo año tenemos diputados, gobernadores nuevamente, core y concejales. Y a Y la que alcalde. sigue ya está, po. Y a la que sigue cambiamos el Congreso, algunos senadores y el presidente. Entonces, si no nos gustan los jugadores, es momento que en este minuto aquellos que no les estén gustando los jugadores empiecen a pensar en ser una parte de esos jugadores. Si no les gusta cómo se están organizando los otros, bueno, empecemos con eso, ¿no crees? Mm. Sí, Mm, yo creo que la conversación que viene ahora, claro, es que lo que pasa es que ayer conversábamos nosotras al aire en una radio aquí en Osorno con el senador Espinosa y le preguntábamos sus primeras impresiones y él dijo que efectivamente había que reconfigurar el sistema político y terminar con el multipartidismo extremo que tenemos en este minuto, ¿cierto? Porque yo creo que eso es parte del problema en sí mismo. De ahí no puede salir grandes acuerdos al tener tanta diversidad, ¿verdad? Entonces la pregunta es si es que lo van a hacer dentro del Congreso, porque eso finalmente es hacerse un harakiri. Pues. Si ya están ahí, ¿para qué tendrían que reformar la cosa para eliminarse a ellos mismos? No tiene lógica. Entonces cuando tú dices, se requiere de la voluntad, pero es que yo no veo a nadie con una voluntad de ceder el poder propio. Entonces es muy difícil. Y estoy leyendo aquí un analista político que dice, yo no lo he comprobado, pero voy a hacer fe de lo que él dice, y dice, si se desea reducir la fragmentación política, no se necesita una reforma a la Constitución, basta con reformar la Ley Orgánica 18.700. Y pone aviso, el quórum de reforma de este tipo de ley es ahora mayoría absoluta, o sea, 50% más un integrantes. O sea, tampoco tenemos que ir tan lejos. O sea, basta con reformar esa ley. Entonces, correcto. yo por lo menos voy a poner la lupa y voy a ver, están las voluntades, estamos poniendo la acción donde ponemos el discurso. ¿Quién va a iniciar este proceso de cambio del sistema político? Quiero verlo yo ahora. Bueno, es interesante esa conversación porque una de las cosas que él decía también es que no le gustaba que hubiesen aumentado el porcentaje de votos que requería cada uno de los partidos porque se dejaban a personas fuera del sistema. Entonces aquí yo creo, Alicia, y aquí tengo poca esperanza, que vamos a entrar en un nuevo proceso de discusión sin una obligatoriedad de llegar a acuerdos, porque no tienes nada que te esté obligando urgente a llegar a un acuerdo político para reducir la fragmentación. Como se acaba esa urgencia, ya no vas a ir para allá. Ahora la pregunta es, independiente de si tú tienes algo muy fragmentado, si tú quieres llegar a acuerdo, ¿lo vas a llegar o no? Porque eso de nuevo depende de la voluntad. O sea, hay países donde tienen reinados y aún así tienen democracias que funcionan. Nosotros no tenemos ningún rey aquí, no tenemos ningún dictador, tenemos un país fragmentado. Pero dicen entonces, si se avanzó en este sentido, para que hubiera mayor representación, tenemos una crisis de representación. Entonces, los que ya están, dado que les volvieron a tirar la pelota de vuelta para que resuelvan los problemas urgentes de las personas, seguridad, salud, pensiones, educación, ¿van a ser capaces de agarrar esa pelota y meter el gol? ¿O van a seguir peleándose la pelota en el medio de la cancha? Pero ¿qué tendría que hacerlos tomar ese camino ahora si no lo han tomado en el último tiempo? ¿Se le acabaron las excusas? Chuta, no sé. No, no, las excusas son infinitas. Siempre se te puede ocurrir una excusa para no hacer las cosas. Entonces, ¿qué tiene que pasar? O sea, ya pasamos por todo el ciclo. Eso viene de un estallido social. Nos dijeron, ok, es la Constitución, vamos a hacer, hicimos un proyecto de izquierda, lo mandaron para la casa, hicimos un proyecto de derecha, lo mandamos para la casa. ¿Cómo se lee esto, Rocío? Se lee, ¿sabe qué? Nosotros no les estamos comprando su método de solución, a ninguno.
porque no podemos analizar lo que pasó ayer sin analizar los últimos 4, 5, hasta 10 años, diría yo. Hace 10 años que se empiezan a incubar estos problemas sociales que vienen producto del no crecimiento, así digámoslo. O sea, si tú te matas trabajando todos los meses y al final te das cuenta que al final del mes estás más pobre que lo que estás al inicio, obviamente que eso te trae malestar. Y eso es lo que está pasando. Entonces, mientras no se resuelva esa lógica, no tenemos cómo. Entonces, ¿cómo hacemos que los mismos actores, ya que ellos no se van a hacer el harakiri, ahora empiecen a funcionar de otra manera y digan, efectivamente, ahora necesitamos empezar a crecer para que la torta grande y empecemos a resolver problemas? ¿Cómo lo hacemos, Rocío? Ya, pero mira, aquí vámonos un poquito para atrás. Yo creo que se acabó la vuelta larga de Blumen. Aquí ya la vuelta se cerró. Entonces ahora, en ese minuto, cuando partimos con esa vuelta larga, era que nos agarráramos del moño y saliéramos a las calles y cayera la moneda. Nos dimos la vuelta larga para que no cayera. Y acuérdate que en ese minuto, cuando se firma el tema, era porque había cierto sector político diciendo, es la Constitución. Ok, vamos a ver el tema constitucional. Y eso dejó de ser tema, porque acuérdate que había un grupo de políticos que lo único que querían era hacer una asamblea constituyente. Para que no tuviéramos la asamblea constituyente, se impulsó el tema constitucional. Entonces ahora dijimos, perfecto, nos dimos la vuelta larga con todo este grupo que decía en la Asamblea Constitucional, el tema constitucional. Y eso se dio vuelta. Entonces, de verdad yo creo que le quitas una excusa, no sé cuál otra se van a inventar, pero le quitaste esa excusa a cierto sector que te decía es el tema constitucional. Y ahora quizás se me ocurre la voz de Héctor que dice, es la economía, idiota. ¿Te acuerdas? Es la economía. Entonces, ahora por lo menos ese sector que decía, es la constitución, ahora por lo menos yo escuché ayer al presidente decir, hablemos de economía. Y veo que sí hemos avanzado, porque esto no es como que no ha pasado de nada en estos 4 años. Efectivamente, ese sector que era, a ver, no quiero, se me ocurre puras palabras feas, pero que lo único que quería era derrocar a un gobierno que creía que realmente era un tema constitucional, pasó por el gobierno, tienen el poder ahora y ya no les quedan más excusas. Para mí no hay más excusas y ahora tienen que ponerse a trabajar. No veo otra vuelta. Es como esto, Alicia. Es como remánguese, mijito, agarre y póngase a trabajar. No queda más. Yo no veo más vuelta, Ali. ¿Cómo lo No hacemos sé, así? voy a citar a María ¿A quién? Soledad Font, que ¿Ya? es la mamá del presidente de la República, que la entrevistaron ayer y decía que su hijo tiene grandes virtudes, pero obviamente no estaba preparado para el cargo, pero ha hecho, lo dijo ella, no, la estoy citando, dice, pero ha hecho grandes cosas y es difícil avanzar con todas las trancas que le han puesto. Y ahí está la excusa, po. O sea, en el fondo te dicen, no, es que sabes que tú me pones tranca, entonces así nos vamos a ir. Entonces yo, Ya, Rocío, pero espera, dime, espera. ¿dónde está la Es legítima diferencia entre proyectos políticos que pueden uno tener diferencias con la otra persona, ¿no es cierto? Y debatir, a que eso sea ponerle trancas al otro. es que está bien, esa es la mamá y lo otro es el presidente, ¿qué es lo que va a hacer? Yo sentí ayer en el discurso que más que hablar de trancas, estaba hablando de cosas que se iban a empezar a impulsar. Yo lo escuché decir que ahora inmediatamente tiene que entrar la ley de las pensiones porque no podemos seguir esperando más de 10 años. Ya, po. O sea, que pónganse de acuerdo. Sí, es que, bueno, lo que quedaría, Alicia, es que hiciéramos el cónclave como cuando se escoge al Papa y los dejáramos a todos encerrados en el Congreso y no pueden salir de ahí hasta que no se pongan de acuerdo. Eso es lo único que me queda. Ay, pero es que no basta, porque para que se pongan de acuerdo tienen que ponerse de acuerdo en cosas que resuelvan el problema. Si el problema de esto es que se pueden poner de acuerdo, porque mira, vamos a empezar a hablar de pensiones. Ya, y va a haber toda la discusión se va a centrar en el famoso 6%, porque hasta ahí no llega a la Sí, cabeza, ¿no es cierto? exacto. Y si el 6% es 6,0, 5,1, 3,3, y así empiezan todas las combinaciones. Pero el problema de pensiones es mucho más grande que eso. Es mucho más grande que eso. Tiene que ver con mercado laboral, tiene que ver con edad de jubilación, tiene que ver con porcentaje de ahorro. Es gigante. Y yo no veo, de nuevo, con todo cariño y respeto, a nuestra clase política preparada para conversaciones de ese tamaño. A lo más es un gallito al final 3-3. Ahí va a terminar la discusión y no se resuelve el problema. Salen ellos del embrollo hoy, pero eso no resuelve el problema de pensiones. Entonces, eso digo yo que necesitamos un cableado distinto, personas que de verdad te digan, miren, esta es la única solución posible si es que queremos resolver este otro problema. O, mire, no vamos a poder resolver todos los problemas, vamos a partir por este. Y estos otros los vamos a ir resolviendo en el camino, pero que te muestren un plano más general. Yo siento que la clase política
al mirar su labor como una pyme, en donde ellos tienen que sobrevivir, hacen al final lo necesario para sobrevivir ellos. Y así lo veo. Ok, estoy de acuerdo contigo que aquí hay que pensar más allá que solamente el 3-3, el 5-1, el 6-0. Yo creo que algo que nos deja esta lección justamente es que no es ni 6-0 ni para allá ni para acá. Y hay que pensar lo más amplio de cómo nos hacemos cargo en general, pero tampoco, Ali, aquí hay una complicación, pues no puedes irte a algo tan complejo que sea tan enredado de entender para las personas que vamos a ser parte de esas pensiones. Entonces, tienes que buscar algo que sea simple para poder ser ejecutado y que no genere desconfianza, y a la vez que vaya resolviendo un problema complejo. Y eso no sé si es solo la clase política que no es capaz de hacerlo, pero tampoco el empresariado ni ninguna de las personas normales. Entonces, también hay que ir viendo que yo entiendo que tú quieres resolver el problema completo, pero de repente tienes que ir avanzando un pasito a pasito, porque si no, es tan grande la montaña que quieres resolver que no vas a, que quieres alcanzar, que no vas a poder hacerlo. Entonces, eh, vamos construyendo y avanzando y consolidando de a poquito. Tuvimos en algún minuto, y veamos en el tema de pensiones, cómo hemos ido avanzando dentro de nuestra historia. Anteriormente teníamos un sistema de reparto que teníamos a todo quebrado, porque no se puede. El sistema de reparto por sí solo no nos entrega la respuesta. Nos pasamos a un sistema de ahorro individual, donde tampoco se puede, porque tienes lagunas, no se cotiza suficiente, un 10% no es suficiente para tener lo que tienes después, porque el mercado no era capaz de resolver todo y de absorber todo lo que se podía, porque antes tú tenías rentabilidad del 16% y ahora con suerte alcanzas al 4%, con suerte. Entonces, tienes que volver a ajustar el modelo. Perfecto. Hiciste un pilar solidario durante el gobierno de Michelle Bachelet. Te hiciste cargo de una parte de personas que no estaban teniendo ningún tipo de ahorro porque tenían empleos informales. Avanzaste otro pasito. Avanzaste otro pasito durante el gobierno de Sebastián Piñera, donde hiciste pensión garantizada universal. Es decir, mantenemos el ahorro individual y además tenemos un pilar solidario. Y dentro de eso, yo creo que ha sido un gran avance y ahora deberíamos entrar a conversar a calzón quitado, porque aquellas personas que tienen empleos informales o que tienen una baja capacidad de ahorro, están teniendo con la pensión garantizada universal casi un 100% de la tasa de reemplazo. Es decir, ya te estás haciendo cargo de ese grupo más pequeño. Y después empecemos a hablar entonces de qué es lo que pasa con ese sector de al medio, donde tenían un ingreso bastante más alto, pero que no logras en la vejez tener ese nivel de reemplazo. Al subir la PGU y ya tener este ingreso individual, es lo que tú estás recuperando, tienes que sumarle algo del empleador. Y con eso vamos construyendo este sistema que no es ni lo uno ni lo otro, sino que se construye en conjunto y te vas haciendo cargo de los distintos escalafones. Yo sinceramente creo, Alicia, que si hemos ido avanzando y decir que no se ha avanzado absolutamente nada es demasiado poco, no estoy de acuerdo. Bueno, los números dirán si es que el problema se está resolviendo o se está agravando. El punto es que tú, a punta de impuestos, que vendría siendo la pensión garantizada universal, ¿verdad? Que se saca de los impuestos, lo que estás haciendo es desincentivar el ahorro, porque la gente te dice, bueno, ¿yo para qué voy a ahorrar? Como dices tú, si ahorro poquito, si igual al final me van a dar la PGU, si es que yo estoy en el tramo de abajo. Entonces, ojo, yo encuentro que los sistemas Sí. que son de largo plazo hay que irlos corrigiendo en el tiempo. Si yo creo que el gran pecado del sistema de ahorro previsional voluntario, el donde uno capitalizaba en su propia cuenta, fue que no se le hicieron esas correcciones producto de la demografía, producto de la economía mundial, que dices tú que bajó las tasas de rentabilidad también. Entonces, esos ajustes fueron los que faltaron en el sistema. Si quizá el sistema en sí no es malo, porque igual uno quiere que el esfuerzo personal también quede en alguna parte, ¿no es cierto? Que no sea todo intergeneracional. Pero hay que hacer los ajustes. Y en esos ajustes, que son a veces políticamente incorrectos, es donde digo yo, nos falta un poquito más de coraje y de pantalones. A eso me Totalmente de refiero. acuerdo ahí, Alicia, y yo creo que hemos avanzado, que no hay que borrar todo lo que hemos hecho y seguir construyendo en base a lo que ya tenemos, y en este caso las pensiones va por ahí. Entonces también es por un lado del gobierno que tiene que ver lo que ya se ha avanzado y dejar de decir que todo lo anterior ha sido malo, y también de la derecha de decir, usted, todo lo que ustedes nos proponen es absolutamente malo. Por favor, avancemos, pónganse de acuerdo y hagámonos cargo de las cosas que son trascendentales para todos. ¿No crees, Ali? Es que yo creo que, mira, o sea, aquí en un ejercicio de 10 minutos, no importa
lo que piensa Rocío Gambra, dónde estudió, cuáles son sus méritos para estar sentada ahí, ni los míos tampoco. Nosotros pusimos el problema y empezamos a hablar del problema. Y el problema tiene complejidades. Vamos abordándola una a una, pero avancemos en el problema. Ya, eso es lo que yo esperaría de nuestra clase política. Exactamente eso. Entonces, Alicia Esperina y Rocío Gambra se van al Congreso. No, mentira. Oh, Nos eso quedamos sería aquí más de lo mismo. nos queda- nos quedamos con ustedes conversando en el Política Podcast y los invitamos mañana a seguir en estas conversaciones. Muchas gracias a todos los que se sumaron. Nos vemos mañana. Chao, chao.